crearon sus propias estructuras bancarias, sus propias estructuras financieras y adoptaron un patrón menos fiduciario. Procuraron respaldar lo que era tanto la moneda como los commodities, los productos financieros, con patrón oro. El patrón oro no significa que está respaldado solamente por oro físico, sino una serie de commodities o bienes tangibles, ¿no? Para no usar un término inglés. Bienes tangibles como pueden ser, bueno, pues una cantidad de cereales, por ejemplo, una producción de cereales o por ejemplo, la industria metalúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? O minas, en fin, una serie de bienes tangibles. Entonces empezaron a crear estas estructuras financieras, económicas y bancarias, tanto China como Rusia. Y eso fue el punto de inflexión. El punto de inflexión donde básicamente Occidente le declara la guerra abierta a Rusia y a China, una guerra híbrida. Tenemos referentes históricos sobre esto. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, en el año 1933, después de ganar las elecciones, el partido de Adolfo en Alemania cambia automáticamente el modelo de banco central y lo que hace es que el Estado asuma una serie de... Bueno, cambia el modelo y entonces crea un banco independiente, respaldado también por patrón oro y patrón productivo y commodities. El Estado gestiona lo que es parte de las riquezas de la nación en una política económica keynesiana, no una política liberal, absolutamente liberalizada, dentro de lo que podría decirse un capitalismo, pero keynesiano, controlado por el Estado, no por los mercados. Entonces, sabemos perfectamente, a los 60 días aproximadamente de que Adolfo hace esto en su gobierno como canciller de Alemania en el año 1933, lo que es la comunidad judía y sionista le declara la guerra directamente a Alemania. Y esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. En la historia reciente que hemos vivido nosotros, por ejemplo, lo hemos tenido en Libia. Libia, Muammar al-Gaddafi crea unas estructuras bancarias y económicas también con una moneda basada en oro y sabemos cómo termina. Se lo cargan. Hay una invasión, una primavera, un golpe de Estado y se lo cargan. Con Bashar al-Assad a pasar exactamente lo mismo, lo único que intervino Rusia con las armas y pudo salvar un poco la situación, ¿no? Pero es así, históricamente siempre ha ocurrido lo mismo. Cualquier nación que ha buscado una independencia económica y soberana siempre se ha topado con los poderes fácticos, financieros y políticos. Son los poderes financieros los que dominan a los poderes políticos y les han declarado la guerra. Poco lo que es la tradición de Londres, lo que es la tradición del Imperio Británico a nivel militar y a nivel geopolítico es de enfrentarse a las demás naciones procurando siempre tener una nación o una fuerza como pantalla. Ellos directamente generalmente no se enfrentan, pero sí crean un conflicto. En este caso, bueno, recientemente han utilizado a la OTAN y siempre dicen que es por el tema de derechos humanos, con propaganda, etcétera, ¿no? Y las campañas de difamación, las campañas de ir contra una nación y dar una serie de propaganda en contra, de satanizarla, es parte de esa propaganda. Lo ha sufrido todo país que intenta tener soberanía plena sobre su economía. Porque un país, si no es plenamente soberano en su economía, realmente no es un país soberano, es un país colonia, es un país sometido, es un país tutelado. Tutelado por quien gobierna, por quien dicta la economía, el factor económico. Y evidentemente va sujeto después lo que es el estamento político. Esa es la realidad. E históricamente siempre ha ocurrido lo mismo. Bueno, ha sido una operación compleja. Volvemos a decir un poco lo que dijimos la otra vez. Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, ha expresado por escrito, pues ha sacado 2 libros publicados, las intenciones que ellos tienen, cómo ven el mundo, y entonces explicaron que lo que era el fenómeno este que estamos hablando, del bichito, el fenómeno viral, en realidad es un vector para que conduce, que sirve para poder entrar en un nuevo paradigma económico y social y político que ahora podemos comentar así, seguidamente, ¿no? Y quien primero lo sufrió fue China en la región de Wuhan, puesto que la mayoría de los gobernadores regionales, tanto en China como en Rusia, son globalistas y liberales. Pretenden tener que su país, su nación, sea troceada en las regiones y esas regiones pasen a un estatus de Estado
soberano, entre comillas, evidentemente serían soberanos países no soberanos, serían tutelados, no regiones. Pero bueno, ellos tienen esas aspiraciones. Están haciendo mucha alusión al sistema de control, que vamos a un modelo chino, ¿no? Al modelo economía china. Bueno, eso no es así del todo cierto, ¿vale? Occidente, el foro de Davos, tiene pensado pasar a destruir lo que es, derribar absolutamente lo que es el capitalismo, destruirlo absolutamente. Por eso están luchando contra la economía de cada una de las naciones, paralizando la economía. O sea, se está paralizando la economía adrede, apuesta, porque necesitan ellos, para un reseteo, poder parar todo lo que es la economía, que se pare tanto a nivel financiero como a nivel lo que es economía productiva. Una vez que consigan esto, se pretende ir a un sistema de economía programada. Un sistema de economía programada, no tiene nada que ver con el capitalismo. Sí, la economía programada, por ejemplo, la tenía la Unión Soviética, el modelo comunista de la Unión Soviética. Tenía la economía programada por quinquenios, entonces planificaban un determinado, una serie de producción y de bienes que tenía que tener la población indispensables para un determinado tiempo, para 5 años, y se tienen que cumplir esos objetivos. Vamos a un modelo de economía programada. Eso supone un cambio muy fuerte para la población occidental, que evidentemente va a entrar en un estrés importante. Y van a derribar todo lo que es la economía, principalmente del sector servicios, sector terciario. ¿Por qué? Pues porque es una economía muy hormonada y lo que es el sistema financiero no se sostiene. Al no sostenerse, lo que tienen que hacer es derribar lo que es también la economía productiva, inyectar dinero a la sociedad mediante una política subsidiaria, dar una serie de ayudas a los países, etcétera, etcétera. Y una vez que hay esto de este marco, decir, señores, hemos quebrado, y si vienen los mercados abajo, y una vez que se vengan todos los mercados bursátiles, tanto de renta variable como renta fija, todos los bancos centrales, etcétera, una vez que se haya llegado al colapso de la economía, entonces dicen, bueno, tenemos un sistema que vamos a poner en marcha. Pero el sistema ya existe hace mucho tiempo. El sistema existe. Hay una serie de instalaciones protegidas militarmente en una región del Ártico. Sabemos exactamente dónde están los sistemas, los grandes servidores que tienen ellos para controlar todo lo que es la economía programada que ellos tienen establecida. Y no solamente es economía programada, tienen pensado tener, mediante el sistema biométrico, controlar todo el tema, lo que es el tema sanitario de cada uno de los ciudadanos, todo el tema de lo que es la propiedad, el registro de la propiedad, todo lo que es el tema de legal y todo el tema notarial. O sea, han diseñado una serie de servidores inmensísimos, gigantes, que responden a los intereses de esta contraélite globalista liberal que quieren meternos en un nuevo paradigma político, económico y social. Esos servidores están en un sitio concreto, están en Alaska, muy cerca del Ártico. ¿Por qué? Bueno, pues necesitan estar en un sitio estratégico, tienen sus propias fuentes de energía, tienen sus propias estaciones energéticas. Eso es una cosa, estoy diciendo cosas que seguramente la gente no conoce. Son instalaciones muy grandes que necesitan disipar muchísima calor y están pues muy cerca en la zona fría de Alaska, ¿no? Están en el Alaska canadiense, están concretamente en la región están en Canadá, pero en Alaska canadiense, y están protegidas militarmente. Bueno, protegidas militarmente, pero bueno, si Rusia en caso de conflicto decide atacar, pues poca cosa van a poder defender allí, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quieren hacer, ponernos a los ciudadanos elementos, pues seguramente o a través de aplicaciones de telefonía móvil o a través de lo que viene a ser la tecnología blockchain, o otros hablan de un microchip o de lo que sea, o sea, tenernos atados a ese sistema. Y eso se ve también reflejado en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo en el Estado español, puesto que si miráis los presupuestos generales del Estado español, para este año hay 22.000 millones de euros asignados precisamente para la digitalización. ¿Qué es eso de la digitalización? ¿Qué puñetas tienen que digitalizar? Pues lo que tienen que hacer España es empezar a pagar, van a pagar cada año lo que ha costado todo ese sistema. Y lo van a poner en marcha, van a derribar absolutamente toda la economía, empezando por lo que es el sector terciario. Por lo tanto, quien está sufriendo más los daños ahora mismo por el derribo de la economía es toda la hostelería, toda la industria turística, la industria de restauración y demás, ¿no?
y se va a derribar. La gente tiene sus esperanzas, ahora abren el comercio, después lo vuelven a cerrar, hay protestas en la calle, es igual, se lo van a cargar, lo van a destruir, lo van a demoler. Esas son las intenciones que tiene esta gente, esas son las verdaderas intenciones. Y pensamos que no se puede hacer nada en contra, puesto que los gobiernos que tenemos en cada uno de los países de Europa son gobiernos títeres, deben obediencia a un poder fáctico que no ha sido elegido absolutamente por nadie y que tienen unos planes concretos y ya han gastado muchísimo dinero para poner en marcha el nuevo modelo económico, político y social, puesto que ellos ya sabían, tenían una previsión de tiempo de que llegaríamos a esta situación. El tema de los servidores en Alaska, los grandes servidores, esos grandes edificios, yo tengo la información desde el verano del año 2019, pero evidentemente no se pueden comentar estas cosas antes porque la gente no le daría ninguna credibilidad, pensarían que estoy diciendo información inventada y cosas así. Pero es real, hay un programa de control. Seguramente en cuanto se necesita una red de control para controlar a toda la población. O sea, los datos todos irán a esos servidores. Los datos informáticos, tanto todo lo que es el registro sanitario de cada uno de los ciudadanos, que dejarán de ser ciudadanos, vamos a llamarlos esclavos, como todo lo que es el dinero, todo el tema económico, la asignación monetaria de dinero que va a recibir cada uno de los ciudadanos, como lo que es el control de la propiedad, como lo que es el control, el registro notarial, todo también lo que tiene que ver con el tema legal, jurisprudencia, y después ellos han creado un sistema de criptomoneda, pero un sistema de criptomoneda para poder hacer pagos opacos, pero acceso a la criptomoneda y determinados privilegios solamente van a tener acceso una determinada élite afín a sus ideales, un poco la cuadrilla de ellos, ¿no? Pero el resto de los mortales vamos a tener una economía programada, una asignación económica, una asignación de alimentos, a lo mejor nos dan piensos como a los perros o a los gatos, y una asignación energética. Vamos a una evolución energética. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ahora quieren salvar el planeta. Quieren salvar el planeta y los humanos molestamos en el planeta. Y como hay que salvar el planeta, unos la llaman Pachamama. Creo que en Roma anda un señor hablando de Pachamama. Y aquí pues la dicen la Madre Tierra o políticas ambientalistas. Hay una señorita y una niña que tiene cara así como un poquito, bueno, tiene un síndrome de no sé qué, tiene una expresión facial un poco extraña. Bueno, y se está adoctrinando a la gente con eso. Y se está haciendo a la gente sumisa. Porque la gente, la reacción psicológica de la gente cuando reciben dos informaciones que chocan entre sí y esa información es contraria a lo que están viendo, por ejemplo, con el tema del bichito, de lo que estamos hablando a nivel sanitario, la gente ve una realidad que le ponen por los medios de comunicación, por la televisión, y después ven una realidad en su familia. No hay nadie enfermo, todo el mundo está bien, todo el mundo tiene salud. Bueno, salvo excepciones, evidentemente, pero la incidencia en letalidad como la incidencia infecciosa es mínima. Se puede comparar como una gripe, una poquita cosa más, ¿verdad? Pero a la gente todo este tipo de... primero le crea mucho estrés, le crea desesperanza, todo tipo de ansiedad, y la hace más sumisa y más maleable por parte de los poderes fácticos. La gente se vacía de su personalidad y se vuelve más sumisa. Y por eso nos están haciendo la guerra psicológica. Pero el sistema de control, que es una cosa que a mí particularmente me ha molestado mucho, se compara al sistema, dicen, es que en China hay un sistema de control de la población. Es cierto, hay un sistema de control de la población, además ya digo que es el más avanzado del mundo. O sea, China tiene 500 millones de cámaras repartidas por su territorio y tiene un sistema no de reconocimiento facial, sino reconocen la manera de andar, de caminar de cada ciudadano. Y aunque el ciudadano intente cambiar los pasos al caminar, lo siguen reconociendo. O sea, es un sistema muy avanzado. Eso por un lado. Y por otra parte, evidentemente, controlan todo lo que es información telemática, de redes, de internet, etcétera, etcétera. Y en Occidente se está implementando un sistema análogo, muy parecido. O sea, Occidente está haciendo su propia versión.
Pero tenemos que tener claro una cosa, aunque estamos hablando de un mismo fenómeno, que es un sistema para controlar a la población, la naturaleza del mismo es diferente en China que en Occidente. ¿Por qué? Porque en China es un sistema que se ha implementado como reacción a las injerencias de Occidente, injerencias políticas que pretenden, mediante ONGs, organizaciones humanitarias, entre comillas, organizaciones de esas que hacen, bueno, que trabajan en la cultura y cosas así, cambiar la mentalidad y crear agentes subversivos y agitadores dentro de la sociedad china. Eso es como una reacción para protegerse de la injerencia occidental. Pero en Occidente, siendo el mismo fenómeno, se hace con otro propósito. El propósito es el control absoluto de la disidencia y de la mentalidad y de la sensibilidad espiritual, política y de consumo de cada uno de los ciudadanos. O sea que, aunque tenemos un mismo fenómeno de control muy sofisticado, la naturaleza del mismo obedece a dos razones absolutamente diferentes. Uno es una reacción puramente para controlar a la población y controlar la disidencia, y otro es para protegerse de la injerencia que se está creando sobre ese país y que hemos visto con agitaciones continuamente. Y bueno, hay algún país muy pequeñito en Roma, hay un país muy pequeñito en Roma que está amurallado y tiene una cúpula muy bonita que lo llaman San Pedro, que también ha participado políticamente en la desestabilización de China y de otros países del Cáucaso, ¿vale? Por eso, el presidente Xi Jinping, cuando hizo la conferencia en Davos, ahí, por ejemplo, el presidente Putin hizo la conferencia y toda la conferencia, que duró 42 minutos, fue una conferencia, retransmitida, no en tiempo real, pero sí fue una conferencia retransmitida que ha visto todo el mundo. Pero la conferencia del presidente Xi Jinping, como también dice este famoso militar español, que es muy simpático y se expresa muy bien, y además los patriotas españoles son muy felices cuando le ven hablar y muy afines, ¿no?, a lo que explica. Bueno, pues lo que dijo este señor, este militar en la reserva, dijo que, bueno, es una realidad, que el discurso del presidente Xi se había escuchado solamente en trazos, en frases concretas, ¿no? Y sobre esas frases concretas que dijo el presidente Xi se ha construido un relato del discurso del presidente Xi. Bueno, es cierto que nadie ha escuchado el discurso completo del presidente Xi. Casi nadie, pero el discurso se ha escuchado. Y el presidente Xi describe al sistema liberal occidental, lo dice literalmente, se refiere a él literalmente, lo dijo en 4 ocasiones, sistema romano. El modelo romano, habla concretamente del modelo romano, que cada uno lo interprete como quiera. Yo estoy diciendo lo que dijo el presidente Xi. Bueno, que no lo hayan escuchado los periodistas españoles y muchísima gente, a mí me parece bien, pero yo digo lo que está diciendo el presidente Xi. Entonces, él habló del modelo romano, seguramente por quien está también el principal agente del globalismo lo tenemos también en Roma, ¿no? El globalismo liberal. Lo que queremos decir, resumiendo un poco todo esto, es que todo lo que se ha contado en Occidente, por lo menos lo que yo he escuchado, que escucho muy poco, porque le dedico muy poco tiempo tanto a la televisión como a los canales digitales de YouTube, blogueros y demás divulgadores, o supuestos divulgadores, e incluso algún que otro militar que escribe libros, muy bien los escribe, muy bien, se expresa muy bien. Le dedico muy poco tiempo, porque no dispongo de tiempo para mirar esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que lo que yo he visto es un discurso, un mensaje incorrecto de la realidad, totalmente incorrecto, modificado. Y no se está hablando de los peligros. Sabemos muy bien lo que hicieron con Alemania en 1933. Le declararon la guerra. Sabemos muy bien lo que hicieron con Libia. Sabemos muy bien lo que hicieron con Siria. Y evidentemente lo que tú has mencionado. Hubo ya hace unos años un incidente, un ataque militar contra un puerto de China. Y las provocaciones continuas de lo que está haciendo
los occidentales liberales indican que evidentemente estamos cercanos a una guerra. Si ellos no pueden resolver la cuestión de lo que es el reseteo global, porque necesitan a China y a Rusia para el reseteo global, no puede hacerlo Occidente de manera unilateral, necesita a China y a Rusia porque son dos grandes potencias y además que tienen cosido un área de influencia que va desde Vladivostok hasta Sudamérica y todo lo que es el Océano Pacífico y toda Asia y toda África. Necesitan de Rusia y de China. Entonces, si no consiguen ellos doblegar a estos países con primaveras, con revoluciones de color, con golpes de Estado o con golpes de efecto, evidentemente vamos a un escenario bélico. No sé qué dimensión tendrá ese escenario militar, pero evidentemente vamos a la guerra. Eso está clarísimo. Y eso tampoco lo está diciendo nadie. Bueno, es mi punto de vista. Bueno, mi punto de vista y de algunas personas en el Kremlin. La Organización Mundial de la Salud esta semana ha publicado de que han visitado a China y han dicho de que el bichito no ha salido de un laboratorio, ha salido de un animalito. No saben qué animalito es, si un murciélago, una rata o no sé qué, pero no ha salido de un laboratorio. Esto es una manera de ir a China a negociar, a pedir disculpas porque se han pegado una leche tremenda. No les ha salido los planes como ellos querían, no les ha salido. Y supongo que estarán negociando unas cuotas de poder, unas cuotas de negocio, de intercambio, porque se necesitan. O sea, es que todos estamos en el mismo planeta. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, están negociando una cuota de poder, una cuota de influencia, lo que es política económica, sobre todo. Me imagino que China impondrá que no haya injerencias, una serie de condiciones. En fin, se está negociando. Y se está diciendo de que el bichito salió de un animalito. Un animalito fue el transporte que conectó el bichito en su medio natural con los humanos. Bueno, eso no es cierto. Y no es cierto porque China construyó 2 macro hospitales y Rusia construyó 18 grandes hospitales diseñados para guerra biológica. Con lo cual no se construyen esas infraestructuras que valen tantísimo dinero sabiendo que se trata solamente de un bichito que ha salido del medio natural y se ha puesto accidentalmente en lo que es la sociedad humana. Rusia y China han interpretado de que esta nueva faceta de la guerra híbrida biológica ha empezado y han tomado medidas preventivas. Tampoco creo que haya un segundo ataque, un segundo virus, una segunda cepa, un segundo fenómeno de esta naturaleza diferente y mucho más agresivo en cuanto sería declarar la guerra, una guerra militar, a la gran superpotencia que es Rusia. Y Rusia evidentemente tiene capacidad militar para neutralizar absolutamente todo lo que es Occidente. Pensamos que esa es un poco la situación. Y todo lo que están diciendo de las nuevas cepas, sobre todo la británica, es la que más me llamó la atención. La cepa británica me llamó la atención porque parece ser que es la que mayor incidencia tiene. Bueno, precisamente cuando el Reino Unido estaba negociando con Bruselas su salida de la Unión Europea, estaban por firmar el tratado, estaban en ese día decisivo de firmar el tratado, casualmente sale una cepa británica y hay una estampida de la gente que tiene dinero en Londres y en las grandes metrópolis por miedo a quedarse confinados, salen del Reino Unido corriendo por la cepa británica y son secuestrados más de 10.000 personas, entre ellos transportistas, creo que 6.000-7.000 fueron secuestrados ahí en el Reino Unido. O sea, el Reino Unido sigue haciendo lo mismo, siempre se ha dedicado a la piratería, siempre se ha dedicado a este tipo de prácticas que son características de países que no tienen que no suscriben la legalidad, la legalidad internacional, la legalidad, lo que es la legislación internacional, y tiene ese tipo de prácticas un poco de chantaje y de coacción
de imponer el terror, ¿no? Entonces, desde que negociaron el Brexit, tenemos esta famosa cepa de las Islas Británicas, ¿no? Bueno, esto para quien se lo quiera creer, evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que, lo dicho, yo invito a que la gente reflexione. Es muy difícil, pero bueno, intenten reflexionar y que intenten salir un poco de los medios convencionales de comunicación y que construyan su propio criterio.